3:33, oye, qué buen número. Estamos de vuelta con más de Onda Beat y ya pues tengo acá en línea del otro lado de la pantalla a, bueno, un gustazo, un grande, Raniero Palm, productor musical, ingeniero de audio y bueno, no es la primera vez que te entrevisto, Raniero. Yo no sé si tú me recuerdas, pero yo recuerdo perfectamente todas las oportunidades que he podido pues conversar contigo y cada vez ha sido un gustazo porque siempre tenemos primero mucho de lo que hablar y mucho de lo que celebrar, ¿no? Porque cada vez son más los éxitos, las colaboraciones, los trabajos, los proyectos en los que estás y nada más me da satisfacción. Raniero es ingeniero de audio, productor musical, arreglista, director de cuerdas, reconocido por sus arreglos en proyectos reconocidos además a su vez por premios Grammy, Grammy Latino, premios ARPA y bueno, yo quería compartir tu trayectoria y tu vida con nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias querida. Bueno, gracias por tan bonito recibimiento y por siempre abrirme las puertas de tus micrófonos y de tus espacios para compartir un poco de lo que hacemos, ¿no? Siempre somos las personas un poquito detrás de escenario, pero en esto de la música, pero siempre es bonito compartir y que más gente se entere y se motive también con este tipo de historias, como lo que hemos vivido nosotros. Así es, estás, como dices tú, sí, como un poco detrás del micrófono, detrás del telón, pero realmente con mucho reconocimiento en la industria, ¿no? Siempre hemos hablado en las antesalas a los premios, las veces que has tenido que viajar a recibir galardones en los Latin Grammys, por ejemplo, oye, no deja de impresionarme que son momentos y seguramente también para ti en los cuales el trabajo cobra el propósito y puedes recoger esos frutos, ¿no? Y decir, ah, ¿sabes qué? Todo lo que he hecho, ¿no? La trayectoria que empezó desde los 6 años ha tenido un sentido, ¿no? Compártele a la gente cómo empezaste, Raniero, cómo llegaste a estar aquí frente a nosotros con un Grammy Latino, pues allí en tu estudio. Sí, bueno, mi vida en la música, como lo acabas de decir, empezó a los 6 años de edad, cuando yo empecé en el conservatorio que aquí en el Táchira se llama la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Qué bien. Muy chiquito porque mi hermana también era una niña prodigio, bueno es, pues, pero ya no se dedica a la música, se Ok. dedica al arte literario. Pero más bien era como inspirado por mi hermana, porque mi hermana es 5 años mayor que yo, y entonces mi hermana era la estrella en la escuela de música, entonces por eso me insistieron porque me aceptaran desde tan chiquito, ¿no? Después entré como en el 2000, ¿qué, en 2000? ¿Qué? Como a los 12 años, estoy hablando más bien del 90 y pico. A los 12 años entré en el sistema de orquesta. Ujú. También previo había entrado a Musiyama, que era la fundación Yamaha. Ujú. Y entro al sistema de orquestas como a los 12, 13 años. Paso como unos 6 años ahí en la orquesta simultáneo con la Escuela Integral para las Artes Judy Jaimes, con unas maestras de cubanas grabadas en el Instituto de Tchaikovsky de Moscú, que fueron muy influyentes y muy importantes en mi historia Wow. musical. Inclusive también después con Rafael Savera, quien es director de la escuela de la carrera de música de la ULA, Mm. que también es grabado en Austria y también me dio mucho clases en ese conservatorio de análisis de formas musicales, armonía, contrapunto y fuga. En toda esa época que todavía era un adolescente o iniciando la universidad, después inicié en el Pedagógico Rural Gervasio Rubio, en la UPEL, en pedagogo especialista en música. Me graduó en el 2006 de licenciatura en música con grado magna cum laude. Wow. Y después de todo eso, pues hice una maestría también en gerencia educativa y una maestría en medios de la grabación en el SAE Institute de España. Ujú. Y bueno, yo lo importante también es que la música siempre estuvo toda desde muy chiquito en mi vida, pero también fue un niño que nací en los 80, en 1983, y que yo vi nacer crecer el computador IBM, el primer computador, vi cuando existió Windows, cuando Ujú. llegó el primer Nintendo en 1985. Entonces, suena gracioso, pero todo eso estuvo como que a la vez de mi Sí. formación musical. Entonces yo de niño también era el típico niño que desarmaba los juguetes, que desarmaba los cables, que le encantaba jugar con cables, con circuitos. Después estudié, inclusive paralelo al bachillerato, había estudiado técnico integral en sistemas y técnico en informática, perdón, en integral en sistemas y técnico en electrónica también, cuando tenía como 15 años. Entonces me gustaba también eso.
Y entonces yo cuando terminé el bachillerato, cuando empecé la universidad, que decidí estudiar música, empezando en la universidad, en la licenciatura en música, yo ya sabía qué era lo que quería hacer, que era querer ser productor musical, porque yo quería combinar un poco esas dos pasiones, ¿no? De la parte del audio, de la electrónica, además de toda mi pasión, pues desde muy niño con la música, ¿no? Ujú. Entonces yo desde un principio puedo decir, bueno, no tan claro, porque uno al principio pues no tiene las cosas súper claras, pero Sí. yo como que desde los que tenía 17 años, yo dije, yo lo que quiero hacer es productor musical, porque ahí es donde voy a combinar todas las cosas que me gustan, ¿no? Exacto, qué buena respuesta a la pregunta que todavía no te había formulado, Raniero, porque te iba a preguntar por qué exactamente irte por esta rama, ¿no? Dentro de todo lo que podías escoger en el amplio espectro de la música, pues irte por la producción musical. Y bueno, ya tú me lo has sabido contestar de una manera magistral. Esta canción que estamos escuchando, Amén, entiendo que es uno de los trabajos que tú ayudaste a producir. Corrígeme si me estoy equivocando. Sí, sí, en el disco Fe. de Fe, que se Ujú, llama, fue un disco cristiano ujú, de Ricardo Montaner, que ujú. inclusive el tema, hay un tema ahí en ese disco también maravilloso que se llama Dios así lo quiso, que nos Mm, llevó también a una nominación al bello. Latin Grammy a grabación del año, ¿no? Con Un Juan Luis tema que se Guerra. con Juan Luis Guerra, Sí, correcto. Sí. bello. Gracias a mi tío Yasmil, que yo le digo tío, pues Yasmil Marrufo, porque realmente Marrufo su apellido real, vamos a decirlo así, real de padre es Paolini Ah, y es el apellido de mi madre. Y pues años después descubrimos una historia fantástica que parece una historia de película, que es mi bisabuelo, el abuelo de Yasmil Marrufo, que era el apellido Paolini, y don Tonino Anselmi, que era el abuelo de José Antonio Abreu. Los tres emigraron en el mismo barco desde la isla de Elba, desde la Marciana Marina en Italia, y eran wow. músicos, y hubo un corte generacional donde yo no conocí a mi bisabuelo, el maestro Abreu no conoció a su abuelo, y Yamil Marrufo pues evidentemente no conoció a su abuelo porque él conoció a su papá mucho tiempo después. Entonces descubrimos que aquí hubo un corte generacional Wow. y ninguno de nosotros vio a nuestros ancestros tocar un instrumento musical. Paradójicamente nuestros ancestros, los tres emigraron del mismo Wow. pueblo de Italia, del mismo sitio, y se dedicamos, y tres generaciones después nos dedicamos a la O música. sea, se me pararon todos los pelos. Y te digo, Raniero, de hecho, hay una entrevista que dieron Servando y Florentino, también apadrinados de algún modo por Sí, Yasmil. claro, obvio, Sí, desde niñito. desde siempre. Uh-huh. En el cual ellos siempre hacen alusión a como el código genético, hablando en términos musicales, ¿no? Que eso de algún modo sí se hereda. No sé qué estudios habrá, yo me estoy aquí aventurando a un territorio desconocido, estaría bueno para un tema, Sasha, mi productora, que podamos hablar aquí en la tertulia, que tanto la música puede venir allí como en el código genético, pero estoy segura de que allí está, ¿no? Y qué bonita historia, Raniero, gracias por compartirla. Y te comparto yo otra historia a ti. Esta canción que escuchamos, Amén, yo tengo unos gemelos de un año y medio, gracias a Dios, que fueron prematuros. Y todo el mes en el que ellos estuvieron en sus incubadoras, en el que yo tenía que visitarlos allí, pues yo lo que hacía era tararearles esta canción cuando los tenía que pues pegar a mi pecho para darles un poco de Wow. contención. Y de verdad que no sabes lo que significa este tema. Así que yo te agradezco que, bueno, hayas tú tenido que ver con la producción de esta canción, ¿no? Muchas veces tú, asumo en tu trabajo, estás allí pues trabajando, valga la redundancia, dándole forma a un proyecto y a veces no calculas, ¿no? La dimensión de lo que puede llegar a ser o lo que puedes tocar con tu trabajo, ¿no? Lo que puede, la dimensión de lo que Sí, estás bueno, lo que tú haciendo, estás ¿no? diciendo es muy cierto. Yo creo que yo obviamente, uno pues, de niño no tiene la conciencia de lo que uno se está formando y lo que uno está haciendo como tal, pero yo de adulto descubrí realmente por qué me dediqué a la música Mm, y es porque, bueno, como decía inclusive también el maestro que lo cité, el maestro Abreu, que decía que la música es el arma de construcción masiva más poderosa. sí. Y yo descubrí que la música era la forma más barata, por decirlo así, o más. Ay, ahí perdimos un poco la conexión, pero la vamos a volver obviamente, vamos a retomar este contacto que está, bueno, por demás
interesantísimo, por demás rico, con Raniero Palm. Él es productor musical, ingeniero de audio, venezolanísimo, y qué gustazo poder conversar con él. Él es arreglista, director de cuerdas de ascendencia italiana, productor musical, reconocido por premios Grammy Latinos, premios ARPA, y es nuestro, está acá y tenemos muchas cosas que tener, Raniero. Nuestra conversación está por demás deliciosa, así que lo vamos a lograr. Pues, ¿verdad? Porque yo creo... A ver. ¿Me escuchan bien? A ver, vamos a ver. No, Ok, que se conectó con el otro y ajá. me voy a conectar en el Zoom. Creo que ya me puedo conectar en el Zoom y ya me conecto mejor. Y ahorita te estoy escuchando. Sí, creo que si permaneces allí, de pronto sin moverte mucho, podemos lograr una buena conexión. Dame un segundo. ¿Me escuchan fino? ¿Ahora sí me escuchan fino? Te escucho chévere. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, mientras el Zoom aquí, si me escuchan chévere, bueno, lo que venía diciendo es que yo digo que yo de adulto fue que descubrí que, porque oficialmente yo había tomado la decisión dentro de mi corazón de dedicarme a la música. Uh-huh. Y como yo te comentaba que me di cuenta que era la forma más económica, por decirlo así, más fácil, Uh-huh. más barata de asistir a las personas. Y que cuando tú, así como tú me decías, uno está haciendo ese trabajo ahí bien, yo siempre le digo aquí a los muchachos que trabajan con nosotros, porque somos una pequeñita organización de 30 personas, Uh-huh. de 4 para ser más concretos. Nosotros cuando estamos dedicando a esa pasión, esa disciplina, ese proyecto, nosotros empezamos tratando de satisfacer a un artista o a un manager que nos contrató para esa canción, sino que es un dominó, es un dominó de felicidad Así es. que se va expandiendo uno tras otro. O sea, Así es. la primera persona que nosotros tenemos que hacer feliz ni siquiera es al artista, sino es a nosotros mismos. Yo siempre le digo a los muchachos, no es la meta, sino el proceso. Tenemos que ser feliz durante el proceso. Así es. Tenemos que sentirnos feliz con lo que hacemos, porque eso queda plasmado ahí después en esta canción. Después va a ser feliz ese productor Uh-huh. o ese manager o esa disquera que nos contrató y que confió en nosotros para enriquecer la música de ese artista. Uh-huh. Luego se hace feliz también a ese artista que dice, wow, qué increíble eso que me mandaron. Ya superaba mis expectativas, superó mis expectativas totalmente. Y después empieza ese dominó como el que tú mismo dices que te impactó a ti, Uh-huh. que las hace feliz también, obviamente, a las personas que están a tu alrededor, a tu familia, a los familiares, a las personas que están a tu alrededor, pero también hace feliz a personas que no conocen y que tal vez ni conocerán nunca. Así es. Porque están en otra parte, en otra distancia, y que escuchan esa canción y escuchan esa música, entren tal vez acompañadas o identificadas con esa. Sí, o que de pronto nunca van a saber que tú estuviste detrás de la producción de una pieza que les impactó la vida, ¿no? Así que yo me siento muy contenta, complacida de tener la oportunidad de decírtelo, ¿no? De poder devolver el favor y decir gracias por haber participado en la producción de una canción. En mi caso, yo le comentaba a Raniero, quien se esté ahora mismo sumando a nuestra conversa, que Amén, la canción de Ricardo Montaner, y sumado a Eva Luna, Camilo y Mau y Ricky, pues me acompañó mucho en el proceso en el cual mis hijos estaban en terapia intensiva al haber nacido prematuramente. Y bueno, yo te agradezco muchísimo por haber tenido ese tema y qué bonita la oportunidad de podértelo decir y devolver el favor. Me quedan pocos minutos, de hecho 1 o 2 minutos máximo, Raniero, pero no quería dejar que te fueras sin también hablar sobre la confianza que tú has depositado en otros artistas. Por aquí estuvo Male esta semana, sé que también estuviste en el proyecto o estás, no sé si sigues con Emily Galaviz, sé que has estado pues allí a la cabeza de la producción de proyectos de otros artistas venezolanos a los que tú también les tienes mucha confianza. Eso me gusta mucho de ti. Cuéntanos un poquito brevemente. Bueno, sí, el disco de Emily, que se llama De Puño y Letra, fue un reto muy grande, muy grande, porque fue una niña que se viralizó a través de TikTok, luego junto con YouTube y Instagram, de las redes sociales, que saltó desde enero del año pasado, 2024, de 22.000
de 22.000, 14.000 seguidores a 1,5 millones Sí. en menos de 6 meses. Fue un proceso muy grande, pero cantando covers y versiones. Y nosotros de una vez dijimos, bueno, lo más difícil de esto es que la gente va a empezar a demandar música propia. Claro. ¿Cómo hacemos para crear música propia para ella y que se sienta que es de ella? Bueno, y unimos un gran equipo de panas, principalmente obviamente venezolanos. Nos trajimos a Silverio Lozada en Miami, parte de la SSS, que compone mucho Conservando, son de Enrique Iglesias, Aullando como Loba, todos esos temas él lo ha escrito Silverio Conservando. Qué bien. Pero Silverio, él es de Guire y su pasión es la música llanera. De hecho, él compone las canciones con el 4, así como también Mario Cáceres, que compone con el 4. Y él conoce mucha música llanera, pero nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad para tratar de empezar realmente a internacionalizar nuestra música y nuestro folclore. Qué bueno. Entonces fue un proceso bastante delicado, bastante complejo, pero bueno, creo que está dando frutos, está dando también inclusive confrontaciones, pero bien chéveres también, de gente de repente un poco más tradicionalista, que se ponen un poco reacios a la modernidad, a la fusión, pero gente que también que lo está alabando, que le está encantando. Qué bueno. Raniero, te tengo que dejar ir, ya se me fue el programa, pero quisiera volverte a invitar, tenemos que volver a hablar con más chance y te agradezco muchísimo los minutos. De verdad que sí. @Raniero Palm para que lo sigan. Esto es un productorazo musical, ingeniero de audio con que hoy tuve la oportunidad de hablar y te voy a seguir la pista y prometo volverte a invitar para que cerremos bien esta conversa. Gracias a todos, se me fue y gracias a todos mis clientes.